Buenos días, bienvenidos y muchas gracias por vuestra asistencia. Iniciamos esta jornada que es un poco peculiar como el mismo proyecto en el marco en el cual se organiza. Este es un proyecto no de las convocatorias ordinarias del Ministerio, de hecho incluso el Ministerio es otro, y básicamente consiste en una convocatoria pública en su día para el desarrollo de la Carta Española de Derechos Digitales. En este sentido se constituyeron diversos consorcios de instituciones académicas y organizaciones sociales para abordar cada uno de los títulos de la Carta y en particular en nuestro caso se constituyó un consorcio en relación con el título referido a derechos en entornos específicos, que es un poco un cajón desastre en el cual pues hay cuestiones relativas a la práctica administrativa, a la salud y el ámbito digital y particularmente a la sostenibilidad en el ámbito digital, artículo 22 de la Carta. En este consorcio, liderado por la Universidad del País Vasco, participan también la Universidad de Valencia, IDIVAL, que es una institución asociada a la Universidad de Cantabria, la Fundación Hay Derecho y también EGEDA, que es una entidad gestora de derechos de intérpretes. En nuestro caso, la Universitat Rovira i Virgili constituyó un equipo a través del Jurescat, que es un instituto de investigación interdisciplinar en materia de cambio climático, sostenibilidad y transición energética, y de hecho pues se nos incluyó en el consorcio por digamos la expertise en el ámbito justamente de la sostenibilidad y por tanto como digamos capaces de configurar un equipo para desarrollar este artículo 22 de la Carta. El proyecto empezó a funcionar hará un poco más de un año. Fue un poco complicado arrancarlo porque no es un proyecto convencional y de alguna manera la idea es generar conocimiento, pero generar conocimiento con digamos una dimensión práctica de carácter inmediato. Los dos resultados fundamentales que se esperan de nosotros es, por una parte, un informe sobre el estado del arte en que se aborden las cuestiones fundamentales relativas a la sostenibilidad en el ámbito digital, tanto desde el punto de vista científico como también desde el punto de vista, digamos, normativo o regulatorio. Y en ello estamos trabajando. Y por otra parte se espera también de nosotros que elaboremos una guía de buenas prácticas y policy recommendations con el objetivo de proporcionar pues horizontes de actuación tanto a las administraciones públicas como a las empresas, como a la ciudadanía, desde el punto de vista de un uso responsable de las tecnologías en relación con la sostenibilidad. Hemos diseñado diversos encuentros, este es el primero de ellos, con la idea de ir abordando tanto aspectos sectoriales distintos como perspectivas distintas en relación con la sostenibilidad en el ámbito digital. Y particularmente esta jornada de hoy está orientada al personal de las universidades, teniendo en cuenta que las universidades son particularmente intensivas en el uso de las tecnologías digitales, tanto en relación con las redes como en relación con los dispositivos. Esta es la primera jornada que organizamos en el marco del proyecto, más allá de los encuentros que hemos tenido con el grupo de trabajo que hemos ido desarrollando desde el equipo de la Universidad Rovira i Virgili, y tiene, vamos a ver si lo logramos, una finalidad esencialmente práctica. Es decir, nuestro objetivo de hoy es compartir con ustedes algunas reflexiones con la idea de empezar a tener retorno para la elaboración de esta futura guía de buenas prácticas. Es decir, no queremos quedarnos sencillamente en una exploración del estado del arte, sino que, en definitiva, el objetivo final del proyecto es obtener un cierto impacto en políticas públicas y buenas prácticas tanto en el ámbito de la administración como también en el ámbito de la empresa. Con este objetivo hemos diseñado un programa que se ocupa tanto de aspectos relativos al ciclo energético y por tanto pues al uso de la inteligencia artificial, a digamos la virtualización de la vida universitaria, como también en relación, esto será por la tarde, del ciclo de materiales,
teniendo digamos, presente siempre que tanto el ciclo energético como el ciclo de materiales en el ámbito de la economía digital tienen un impacto muy significativo, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista social. Y por eso nos parece, y creemos que la Carta da pie a ello, que es importante incidir en digamos, esta interficie compleja entre las diversas transiciones que se nos plantean, la transición digital por una parte, la transición energética y la transición ecológica por otra parte, y intentar ir más allá de digamos, pues la tierra conocida cuando se habla de derechos digitales, para explorar fundamentalmente lo que es las implicaciones energéticas y materiales de este mundo aparentemente virtual que en muchas ocasiones nos engaña en relación con el impacto social y ambiental de cada uno de los clics que a lo largo del día hacemos. Pues sin más, le paso la palabra al director del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, el doctor Antoni Pigrau, para que digamos, continúe con este acto de apertura. Buen día, buenos días. Bueno, pues como director del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, pues es un placer estar aquí con todos ustedes para participar en esta jornada. Nuestro centro es un centro, como su nombre indica, dedicado al derecho ambiental. Es un centro en el que hacemos cosas muy variopintas, ¿no? Pero también las normales en la universidad. Por ejemplo, pues, tenemos un máster universitario, el único de 2 años en España sobre derecho ambiental. Tenemos otras actividades de formación, por ejemplo, de formación, digamos, a caballo entre la formación y la investigación. En estos momentos, pues un programa Erasmus de una red de doctorado sobre hidrógeno verde. Tenemos proyectos de investigación en ámbitos muy distintos. Algunos tienen que ver, por ejemplo, ayer empezó un congreso final de un proyecto que hoy se está terminando, por lo tanto estamos simultáneamente en distintas cosas, sobre el problema de los residuos plásticos en concreto. Tenemos también proyectos en torno al tema de los desplazados por motivos ambientales o climáticos. Ámbito de los derechos digitales, otros que tienen que ver con la contratación verde y responsable en el ámbito, por ejemplo, de la producción textil, en fin, cosas muy diversas. Hacemos también actividades de asesoramiento a entidades, tanto públicas como a organizaciones no gubernamentales. Tenemos una revista, en fin, lo que suelen hacer los centros universitarios de investigación en estos casos. Nuestro centro es uno más dentro del Iurescat, que se ha mencionado. Tenemos aquí el director del centro, el ECOSOS, que es un centro que se dedica a los temas de economía y sostenibilidad, como su nombre indica, pero hay otros centros y sobre todo hay bastantes grupos de investigación en este instituto interuniversitario que tiene una vida todavía joven, digamos, hace relativamente poco tiempo que se creó, pero que está empezando ya a funcionar muy bien y nos abre un espacio de comunicación muy necesario, porque la tradición universitaria no es de comunicación entre los distintos ámbitos, o no lo era hasta hace relativamente poco, ¿no? Cuando empezamos con este proyecto, al que llegamos por la vía de la conexión de nuestros trabajos en sostenibilidad, pues no teníamos ni idea de todo lo que implicaba, lógicamente, hablar de sostenibilidad en el ámbito digital, porque en la Carta de Derechos Digitales la sostenibilidad es un derecho ¿entre cuántos? Entre 15, 20, 25 derechos, pero claro, los otros son muy concretitos, pero es que cuando piensas en sostenibilidad digital tienes que empezar por la extracción de los minerales y terminar en la gestión de los residuos, pasando por la contratación pública de servicios, de aparatos, de dispositivos, y se van abriendo puertas y puertas y puertas y se ve lo grande que es. Y de hecho, otra cosa que hemos constatado, empezando por nuestra universidad, es que muchas cosas son aún desconocidas. Es decir, tendremos una ponencia más tarde, ¿no?, que nos tratará de informar sobre cuál es el estado de lo que sabemos y no sabemos dentro de las universidades, sobre lo que nos cuesta, por ejemplo, sobre el consumo que genera toda la utilización en nuestra vida universitaria, pues las reuniones online, los campus virtuales, todo este tipo de cosas se han convertido en un instrumento básico, por no hablar de la inteligencia artificial, ¿no?
Y todo eso no sabemos ni de dónde viene, ni a quién se paga, ni cómo se paga, ni a quién repercuten los costes, ¿no? Por tanto, es un proyecto en el que necesitábamos formar equipos interdisciplinares. De hecho, aparte del núcleo inicial de la universidad, hemos ido configurando un grupo de trabajo con muchas personas de otras universidades y de otras instituciones, que es un grupo de trabajo ya bastante amplio y que nos ayuda a ir siguiendo este proceso para tratar no de llegar a conclusiones finales sobre nada, probablemente, pero sí por lo menos a mapear cuáles son los problemas, dónde están los retos principales, en qué cosas sabemos y qué cosas no sabemos de este mundo de la sostenibilidad digital. Yo no me quiero alargar más, simplemente agradecer a todos y todas sus asistencias, agradecer a quienes participarán como ponentes por eso, decirles que estas sesiones se van a grabar. Por tanto, van a quedar a disposición porque hemos recibido mensajes de muchas personas en distintas universidades que habrían estado interesadas, que no podían venir. Algunos van a poderlos seguir por streaming, pero no todos. Y por tanto, va a quedar grabada y haremos circular después en su momento el enlace, porque entendemos pues que puede ser un inicio, ¿no? Porque esta jornada es un poco pionera, ¿no? En algunos aspectos, pero un inicio de un debate que seguramente en el ámbito universitario, no solo, pero en el ámbito universitario puede dar trabajo a muchos técnicos y a muchos responsables políticos de las universidades en los próximos años. Y nada más por mi parte, muchas gracias. Bueno, pues doctor Pigrau, doctor Haria, colegas que estáis hoy presentes aquí, online, o los que nos veréis grabados en el futuro. En nombre de la Universidad Rovira i Virgili es un placer darles la bienvenida a esta jornada singular en muchos sentidos, como se ha quedado claramente definido anteriormente. Yo quería destacar primero el nivel de los ponentes que participan en la jornada. En un tema nuevo, escoger a las personas que tienen que marcar ese camino, que tienen que explicarnos estos conceptos tan interesantes que van a poder escuchar durante la jornada, pues es muy de agradecer que hayan tenido a bien estar hoy aquí para explicarnos su experiencia y para darnos estos puntos de vista complementarios. Mirando la heterogeneidad del público, al menos la gente que yo conozco de la Rovira i Virgili, te das cuenta de la singularidad, ¿no? Yo llevo 3 años como rector y en ninguna de las lecciones inaugurales o sesiones inaugurales que he asistido he visto, vamos a segmentar, digamos, PDI y PTGAS. Eso, solo poder ver ya personal técnico de gestión y administración de servicio con personal docente e investigador hablando de un tema novedoso, solo eso ya es una singularidad. Si miramos dentro del PDI, pueden ver gente de tecnología electrónica, gente de derecho, gente de economía y empresa, gente de ingeniería química, gente de química. Nosotros no sé vuestros orígenes, pero imagino que también es muy diverso, ¿no? Por lo tanto, eso nos da ya una imagen de esa diversidad, de esa pluridisciplinaridad, de esta mirada sistémica que estamos intentando darles, que se le quiere dar, que tenemos que darle a una jornada sobre sostenibilidad digital. Y no solo dentro de la universidad, sino que también tenemos que tener esa visión amplia, igual que la tenemos dentro de la universidad, en el resto de ámbitos sociales, como administraciones, organizaciones o sociedad civil. Poner toda esa gente junta, hablando idiomas que en principio son un poco diferentes porque tienen que converger en un único idioma, yo creo que es un reto en sí mismo, pero que cuando se consigue permite dar unos resultados mucho más interesantes y consigue tener unos resultados mucho más exitosos que no andando cada uno por nuestra parte de forma separada. Por tanto, compartir estas buenas prácticas, compartir estos conocimientos, compartir estos puntos de vista, al final nos van a permitir acelerar el objetivo de la jornada, ¿no? Que no es ni otro, ni más ni menos, algo tan simple, tan sencillo, tan corto, pero tan complejo como una preocupación compartida respecto a cómo garantizar el uso responsable y sostenible de las tecnologías digitales, en nuestro caso, dentro del ámbito universitario. Y eso solo es posible construirlo, solo es posible conseguirlo mediante este punto de vista de compartir, de co-crear, de soluciones conjuntas, ¿no?
Vivimos en un momento donde el proceso tecnológico avanza a una velocidad sin precedentes. Este progreso ha cambiado nuestro día a día, nuestra forma de enseñar, nuestra forma de investigar, los procesos en gestión, pero también hay muchos impactos, eso sería un lado de la balanza. Hay otros impactos en el otro lado de la balanza que no tenemos tan cuantificados como esos impactos ambientales, esas desigualdades digitales que quizás no dentro de la sociedad, pero en un ámbito más amplio sí se pueden generar, y también ese acceso a recursos críticos que genera a nivel geopolítico mundial por esas diversidades tan importantes, ¿no? Por lo tanto, hablar de sostenibilidad digital no es ni una moda ni es un capricho, sino que es una necesidad estructural. Y las universidades, como instituciones de vocación de futuro, antes decíamos como faros que queremos ser, pues tenemos la obligación de liderar o coliderar con la sociedad esa conversación, ¿no? Por lo tanto, el papel de la universidad dentro de los retos digitales y sostenibles es muy importante. Tenemos que ser una institución crítica y proactiva. Nuestro rol como universidad no puede limitarse a adaptarse pasivamente a esa transformación digital, sino que debemos, como decía antes, liderarla, pero liderarla con criterios éticos, con criterios ambientales y sociales. Por lo tanto, nuestro rol, como lo hagamos nosotros, no es una cuestión neutra. Será un ejemplo que los otros van a seguir y, por lo tanto, esto nos incluye, nos añade una responsabilidad importante. Por tanto, las universidades en general, y la Rovira i Virgili en particular, las públicas, digamos, no pueden ser un espacio donde solo se genere conocimiento, sino también debemos ser ejemplares en cómo hacemos esa investigación. Si queremos pedir un uso responsable de las tecnologías a la sociedad, debemos empezar por nosotros mismos. Pensar, antes de hacerlo, cómo nos digitalizamos, qué sistemas concretamos, qué huella ecológica dejan nuestros servidores, cómo son nuestras reuniones virtuales, etcétera. Son preguntas que la jornada de hoy seguro que nos van a ayudar a abordar de una manera más crítica y colaborativa. Decíamos antes que esta mirada debe ser interdisciplinar, por lo tanto la necesidad de colaborar entre diferentes ámbitos es una condición de diseño de la solución de nuestro problema. La sostenibilidad, como decía antes, no es solo un reto digital, sino que también es un reto técnico, jurídico, educativo, social, económico, todos los ámbitos los podemos poner aquí. Por eso es imprescindible mirar esa mirada interdisciplinar para encontrar la solución. Pasando ya a nuestra universidad, a la Rovira i Virgili, al final yo siempre digo que somos personas trabajando con personas y por lo tanto nuestra aportación individual es la que ayuda a esa sociedad, a esa solución colectiva de toda la comunidad. Y eso nos permite aparecer en diferentes proyectos, formar parte de diferentes proyectos. Esto nos permite aparecer en diferentes rankings. Y estamos muy contentos de que en los diferentes rankings donde aparecemos sistemáticamente, el concepto, los indicadores relacionados con energía verde, con reducción de desigualdades, con educación de calidad, acción climática, diferentes tipos de desigualdades, siempre estamos muy bien posicionados porque forma parte de nuestro ADN. Voy acabando. La jornada tiene que ser un punto de partida, no un punto de llegada, ni mucho menos. Queremos que sea un día de reflexión, un inicio de un proceso para transformar prácticas reales dentro de nuestras universidades. Por eso les llamo a una participación activa y proactiva de sus conclusiones. Seguro que las reflexiones de hoy serán muy fructíferas, son necesarias, pero no queremos que se quede ahí. El reto es cómo consolidamos después de esta jornada una agenda institucional, si me permiten, de sostenibilidad digital. Cómo trasladamos estas propuestas concretas que se pueden generar en ámbitos como los de hoy a políticas universitarias, a planes docentes, a la gestión administrativa, al día a día de nuestra universidad. Por lo tanto, nuestra universidad, como entidad comprometida con su territorio, pero también con el planeta, quiere avanzar en este camino con determinación, con alianzas y con voluntad real de cambio. Y por lo tanto concluyo ya invitándoles a esa participación activa, a aprovechar este espacio para aprender, para cuestionar, para avanzar conjuntamente hacia una cultura digital más sostenible, humana y responsable.
Agradeciendo a los ponentes una vez más su participación, les deseo muchos éxitos en la jornada. Gracias. Bien, buenos días. Vamos a seguir iniciando ya la parte sustantiva de esta jornada con esta primera sesión que tiene por título Derechos ambientales, nuevas tecnologías y política universitaria. Nada menos. O sea, mezclamos aquí ya de entrada todo, ¿no? Para participar como ponentes en esta mesa tenemos a dos expertos. Yo los presento a los dos y así después ellos ya van a intervenir de manera consecutiva. En primer lugar va a intervenir el profesor Santiago Cáceres Gómez. Él concluyó sus estudios conducentes al título de doctor ingeniero industrial y de licenciatura, que le llevó al título de licenciado en Ciencias Físicas, especialidad electrónica, por la Universidad de Valladolid. Actualmente es profesor titular de la Universidad del Departamento de Tecnología Electrónica en la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de Valladolid. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Máster en Hamilton, Canadá, y sus líneas principales de investigación se incluyen en dos grandes áreas. La primera, en el ámbito de la ingeniería, donde trabaja aspectos de ingeniería preventiva, considerando la inclusión de aspectos sociales y ambientales, tanto desde la docencia como desde la investigación. La segunda, dentro del área Ciencia, Tecnología y Sociedad, donde trabaja aspectos de impacto social de la tecnología, cultura científica y participación pública en ciencia y tecnología. A continuación intervendrá el profesor Josep Lladós Mas Llorens, doctor y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona y posgraduado en Economía y Gestión de Haciendas Territoriales por la misma universidad. Es profesor agregado de los Estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña, UOC, e investigador del Digital Business Research Group, Digibiz, que está reconocido oficialmente como Grupo de Investigación Consolidado. En la UOC imparte docencia en los ámbitos relacionados con la economía internacional y la geografía económica. También es vocal de la Comisión Académica del Programa de Doctorado de Derecho, Política y Economía y ha ocupado distintos cargos de responsabilidad académica en la UOC. Incluso el vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. Su investigación se centra en el estudio del impacto de las tecnologías emergentes en el mercado laboral, en el análisis económico de las plataformas digitales y los entornos colaborativos para la generación de conocimientos y en los efectos derivados de los procesos de alfabetización financiera. Los resultados de sus investigaciones han sido publicados en distintas revistas científicas y libros y ha participado en distintos proyectos de investigación de ámbitos estatal e internacional. Sin más preámbulos, les cedo la palabra primero a Santiago, después a Josep para que hagan sus presentaciones y después abriremos pues, un turno de palabras y para el debate. Adelante, Santiago. Buenos días. Bueno, en primer lugar, quería agradecer tanto a Antoni como a Jordi la invitación a venir aquí y poder pues expresar lo que es el resultado también de mi trabajo, poderlo compartir y, evidentemente, pues, poder recibir también, que es una de las cosas más importantes, pues el feedback, ¿no? Un poco a lo que se pueda presentar. Mi presentación va a tener tres partes. Una brevísima introducción, que me parece que es importante, a todo el tema del problema medioambiental. En segundo lugar, el tema del ciclo de vida de un producto electrónico, para que tengamos una cierta idea de qué problemas ambientales pueden aparecer. Y por último, pues el tema de la política universitaria. Intentaré, de forma muy genérica, muy general, comentar algunas posibles, líneas de actuación, ¿no? Para pues cambiar un poco la situación. Vamos con la introducción. En primer lugar, en estos momentos nos encontramos con que, según algunos académicos, existen nueve límites planetarios, de los cuales 6, con nuestro estilo de vida, los estamos traspasando. Estos límites planetarios hacen referencia a las condiciones que nos han permitido, desde en el periodo que se llama el Holoceno, vivir y generar nuestras civilizaciones. Bien, pues de esos 6, en principio, según estos académicos, han sido pasados y las tecnologías digitales contribuyen a al menos 4 de estos límites, contribuyen a la problemática.
En concreto, los que están relacionados con el cambio climático, con el tema de la biodiversidad, con el tema del agua y con las entidades noveles que hacen referencia a los productos químicos que la naturaleza no sabe cómo reciclar, ¿no? Bien, una segunda idea es que desde el comienzos del siglo pasado nuestro consumo de recursos materiales va creciendo y ese crecimiento es de tipo exponencial. En el año 2024, según el informe del Observatorio de los Consumo de Recursos Globales, hemos crecido o ha incrementado el consumo de recursos en un 2,4%. Hemos pasado de 100,6 gigatoneladas, perdón, de 30 gigatoneladas en 1970 a 106 gigatoneladas de recursos en el año 2024. Esto correspondería a unas 13,2 toneladas por persona. Nosotros no lo vemos, pero el estilo de vida que llevamos, dividido por cabeza, nos lleva a esas toneladas. Evidentemente, estos son los recursos que consumimos. Estos recursos también generan residuos y hay otra gráfica también de tipo exponencial de la generación de residuos a medida que ha ido pasando un tiempo. Si queremos analizar cuál es el impacto de las tecnologías digitales a nivel medioambiental, tenemos que tener en cuenta todos los aspectos que circundan, rodean o están involucrados en estas tecnologías digitales. Bien, creo que esta gráfica es relativamente explícita. Aquí tenemos un usuario, el usuario que sea. Este usuario, como podemos ver cada uno de nosotros, utilizamos las aplicaciones, el software, ¿de acuerdo? Desde sistemas operativos, aplicaciones de teléfono móvil, videoconferencias, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Telefonía, todo el tipo de aplicaciones que tenemos. Estas aplicaciones requieren de una serie de dispositivos, como es teléfono móvil, tablet, televisores, etcétera. Consolas. Bien, para que el sistema funcione necesitamos centros de datos, que son los centros que nos permiten almacenar información, nos permiten procesar información, etcétera, etcétera. Necesitamos todas las tecnologías de red, que son las tecnologías que nos permiten precisamente comunicarnos. Y por último, para fabricar todos estos componentes necesitamos evidentemente las instalaciones de fabricación y además existe todo un ciclo de vida de los productos que va de la extracción de los materiales que se requieren para fabricar los productos a los propios procesos de fabricación, toda la parte de la generación de residuos una vez que los productos se descartan por el motivo que sea y evidentemente todo el tema del uso de los mismos. Entonces, analizar en realidad cuál es el problema requiere tener en cuenta todo este sistema complejo que atraviesa la Tierra de parte a parte. Es decir, todos los países están involucrados en este proceso de una forma u otra, ya sea por la extracción de minerales, por la recepción de los residuos, por el consumo de energía, por el consumo de otros recursos. Bien, vamos a ir viendo algunos aspectos particulares de las distintas etapas del ciclo de vida: extracción de materiales, fabricación, descarte y finalmente el tema de los centros de datos. Las tecnologías digitales utilizan casi 2/3 de los componentes que podemos encontrar en una tabla periódica. Casi 2/3. Esto ha ido incrementándose con el paso del tiempo. Necesitamos extraer de la Tierra estos componentes y muchos de estos componentes son también tóxicos, ¿de acuerdo? Son materiales pesados y que son dañinos para la salud. Existen múltiples zonas en la Tierra de las cuales extraemos estos minerales. Aquí solo reseño una, porque es muy visual. Tenéis ahí un mapa de una mina en Mongolia Interior, es una región de China. De ahí se extraen las tierras raras, que habréis oído bastante hablar en medios de comunicación. Tal y como podéis ver ahí, la escala es de 2 kilómetros y podemos observar cuál es el tamaño de las lagunas de residuos correspondientes a la extracción de este mineral, de estos minerales de las tierras raras. Bien, una extracción de 1 tonelada de este tipo de residuos genera 1 tonelada de residuos radioactivos, además de otros componentes químicos, distintos tipos de ácidos, etcétera, etcétera.
Algunas de las ciudades que están próximas a esta mina se denominan ciudades del cáncer, ¿de acuerdo? Por los problemas que generan, digamos, esta minería. Este es solo un ejemplo, y solo para la parte de las tierras raras, pero para la extracción del litio tenemos problemas también, por ejemplo, en el Salar de Atacama en Chile, o en la zona del Triángulo del Litio en América Latina. O si estoy hablando del estaño, podemos ver los problemas a nivel medioambiental que está generando la extracción del estaño en Indonesia, en la región de Bangka. O podemos hablar de los problemas que supone la extracción del cobalto, del estaño, del oro, etcétera, en la República Democrática del Congo, donde uno coge Google Earth y puede bajar con el satélite, y cada vez que veáis una zona en medio del bosque que parece un claro, lo más probable es que sea una mina, ¿de acuerdo? Es bastante probable que sea una mina. Bien, la extracción de estos minerales supone, en muchos casos, contaminación del agua, supone contaminación de las tierras y, evidentemente, para la minería, en muchos casos, lo que tenemos que hacer es utilizar energía, porque se requieren maquinarias pesadas para hacer estos trabajos. Luego, aquí ya estamos con productos químicos, estamos influyendo en el agua y en el terreno. Voy un poco rápido, a ver, que se me ha ido... Bien, a nivel de fabricación, solo por comentar, hay un concepto que se llama superfondos. El concepto de superfondos es que las empresas o organismos que contaminan una zona, es en Estados Unidos, las empresas o organismos que contaminan una zona están obligadas a limpiarla, ¿de acuerdo?, si entran en el programa de superfondos. Pues bien, buena parte de las empresas de la industria electrónica tenían uno o dos sitios, es decir, zonas donde tenían la fábrica de producción en Silicon Valley, ¿de acuerdo? Y han entrado dentro de este programa de superfondos. Bien, como dice el abogado Robert Bilot, perteneciente a TAF y Asociados, cuando una empresa entra en un programa de este tipo, superfondos, la exigencia del programa puede llevarla a la bancarrota a esta empresa, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos una idea de lo que es. Pues bien, buena parte de las empresas electrónicas cuentan con al menos uno de estos sitios contaminados por los productos químicos que han utilizado. Las empresas electrónicas utilizan más o cerca de 1000 productos químicos diferentes, ¿vale? Os pongo el ejemplo de uno de ellos, una familia que ha salido a la luz pública no hace demasiado, que son la familia de los PFAS. La familia de los PFAS son perfluoro y polifluoro sustancias alcalinas, alquiladas, Estas sustancias, en estos momentos hay 5 países europeos que han pedido su prohibición total. Cuentan con más de 4.500 sustancias diferentes. Estos países son Alemania, Holanda, Noruega, Suecia y Dinamarca, ¿vale? Bien, evidentemente la industria electrónica ha salido a la luz pública porque esto es una andanada en digamos, su proceso de producción, tal y como podéis leer ahí, lo que han dicho en ese informe, los PFAS explicados, dicen: muchas jurisdicciones pretenden restringir el uso de estas sustancias PFAS, sin comprender que estas sustancias se utilizan de forma generalizada en la producción de semiconductores, en los equipos de fabricación de semiconductores y en toda la cadena de suministro de los semiconductores. Es decir, esta prohibición, que evidentemente se regularía a lo largo del tiempo para la industria electrónica, es muy contraproducente, ¿de acuerdo? Eso significa que la industria electrónica utiliza de forma significativa este tipo de sustancias. Este tipo de sustancias se conocen como productos químicos biopersistentes y bioacumulables, ¿de acuerdo? Es decir, la naturaleza no sabe cómo reciclar estos componentes y se van acumulando a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo consumir una sustancia que tiene muy poca cantidad del PFAS, pero a medida que voy consumiendo o que ese producto químico va entrando en mi cuerpo, se va acumulando. Y estas sustancias PFAS se reconocen como productos, algunos de ellos se reconocen como productos carcinogénicos de primera especie. De hecho, hay 2 de ellas, la PFOA y la PFOS, que han sido ya prohibidas completamente. Bien, si nos vamos a la parte de descarte, aquí tenéis un collage hecho con imágenes donde podemos ver dónde van a acabar muchos de los residuos
electrónicos de productos que hemos utilizado. Ahí tenemos países como determinadas zonas de China, de India, de Pakistán, o si nos vamos a África, nos vamos a Ghana o a Nigeria, ¿de acuerdo? Allí estos productos que tienen sustancias tóxicas son manejados por personas sin ningún tipo de protección y que intentan recuperar o bien chips, circuitos integrados, o bien los materiales de los que están hechos, los cables, etcétera, etcétera. Bien, esto está llevando a que con estos productos se esté contaminando tanto los ríos, o algunos ríos, como los terrenos de las comunidades que reciben estos residuos electrónicos que en muchos casos envían como productos de segunda mano. Bien, para que nos hagamos una idea, este es el título de un artículo que investiga cómo están afectando las sustancias químicas a la salud de algunas de las comunidades. Entonces, en concreto, este artículo que dice es asociación entre exposición maternal a los PFOAs, un elemento químico de la familia de los PFAS, de un centro de reciclaje informal en la salud de los neonatos, ¿vale? Y ahí se puede encontrar que una de las conclusiones es la exposición prenatal al PFOA se asocia a una disminución del desarrollo físico neonatal y a resultados adversos del parto. Es decir, que estas sustancias están afectando físicamente a la población. Es un ejemplo, porque no hay espacio para mucho más, ¿vale? Bien, vamos con el tema de los centros de datos. A nivel de centro de datos, los centros de datos, con el tema de inteligencia artificial, con el tema de los bitcoins, con el tema de el Internet de las cosas, es decir, la aplicación de la electrónica cada vez más a más ámbitos productivos, está haciendo que se incremente la necesidad de los centros, de la cantidad de centros y la necesidad también de, la capacidad de estos centros. Bien, eso está haciendo que el consumo eléctrico y el consumo de agua se incremente de una manera extraordinaria, ¿vale? Por poner algunos ejemplos, ahí tenemos que en 2022 el consumo total de todos los centros de datos llegó a ser 460 teravatios hora. Para que nos hagamos una idea, es más o menos la misma cantidad de electricidad que consumió Francia en todo el año 2022, ¿vale? Pero se espera que para el año 2026 ese consumo de energía eléctrica de los centros de datos llegue a los 1000 teravatios hora, ¿vale? Las empresas que mantienen estos centros de datos, las principales, las grandes empresas, a día de hoy ya están pensando, algunas de ellas, en proyectos de utilización de energía nuclear para poder suministrar energía a los centros de datos. Bien, esto es a nivel de energía. A nivel de agua, la cantidad de agua que consumen los centros es importante. Necesitan refrigerar las unidades y los dispositivos, los servidores, y eso está haciendo que, y el agua, además de aire, pero el agua es una de las formas que tienen para poder refrigerar estos servidores. Bien, esto está suponiendo, el agua, evidentemente hay una parte de ella que se pierde por evaporación, pero necesitan también introducir determinadas sustancias químicas para el proceso de refrigeración. Por lo tanto, no es un agua que luego puedan volver a reutilizar. Entonces, lo que están haciendo es utilizar o consumir agua, pura, no pura, pero digamos que agua no contaminada a la medida posible. Bien, en Estados Unidos, Google, uno de los centros de datos, o los centros de datos de Google, llegaron a consumir 1/4 del total del agua en Oregón, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos una idea, los centros de datos consumieron 1/4 del total de agua en Oregón. Además da la casualidad de que buena parte de estos centros de datos se sitúan en zonas hídricas con problemas de abastecimiento, ¿de acuerdo? Porque a los centros de datos les es conveniente también estar situados en zonas no muy húmedas, ¿de acuerdo? En principio hay de todo, pero en principio es algo que se busca con ellos. Bien, vamos un poco con el tema, ante esta situación, con el tema de la política universitaria. La política universitaria afecta a varios ámbitos. El ámbito de investigación, el ámbito de la docencia, el ámbito de la gestión y el ámbito también referido o vinculado con la relación con la sociedad, ¿de acuerdo? Es decir, la universidad, salir a la calle para exponer, difundir pues, lo que puedan ser los resultados de todas las tareas de investigación que lleva a cabo.
¿Cuáles son los puntos de intervención que podríamos encontrar para modificar o cambiar un poco esta situación? Pues me gusta bastante esta palanca, está recogida del Centro para la Tecnología Humana, que a su vez está inspirada en la palanca de puntos de intervención de Donella Meadows, que es una de las autoras del informe al Club de Roma de 1972 de los límites al crecimiento. Entonces ahí tenemos distintos puntos de intervención, que va desde cambios, por ejemplo, en los diseños, hasta cambio de paradigma y cambio cultural. Cuanto más próximo estamos al problema, los cambios son más fáciles de implementar, pero las consecuencias de esos cambios son menores. Cuando estamos más alejados, los cambios son bastante más complicados de implementar, pero las consecuencias o las posibilidades de mejorar la situación, digamos, se incrementan. Al final hay que tener en cuenta todas esas posibilidades. Donde yo me sitúo es más en el ámbito del cambio de paradigma o cambio cultural. Creo que es muy importante. Pero evidentemente para este cambio de paradigma o cambio cultural necesitamos ejemplos de buenas prácticas, porque si no tenemos ejemplos de buenas prácticas es difícil que se produzca también ese cambio cultural. Bien, en todas estas palancas, digamos que por resumir, yo creo que nos podemos encontrar con 3 tipos de actividades principales que podríamos realizar. Una tiene que ver con la mejora de la eficiencia. De hecho, se habla, por ejemplo, que la inteligencia artificial va a servir para incrementar la eficiencia en muchos ámbitos. En el ámbito de la producción del propio hardware, en el ámbito del software, y no solo eso, sino que la inteligencia artificial que utiliza dispositivos electrónicos va a intervenir o va a facilitar que se incremente la eficiencia del consumo energético y de otros recursos en otros ámbitos también. Pero lo que resulta es que el crecimiento que estamos teniendo en el ámbito social, con el consumo y uso de datos, con el consumo y uso de dispositivos, etcétera, se come la mayor parte de las mejoras en eficiencia. ¿De acuerdo? Entonces, son importantes, pero evidentemente no son suficientes para poder cambiar la situación. Una segunda alternativa, lo que algunos autores llaman la parte de coherencia, tiene que ver con modificar forma en que hacemos las cosas, como por ejemplo puede ser la economía circular o como por ejemplo puede ser todo el tema de la reducción de recursos, ¿vale? La reducción del consumo. O lo que se conoce como la metodología de la cuna a la cuna, ¿vale? Se trataría de hacer las cosas bien, es decir, intentar eliminar los productos químicos, por ejemplo, que son dañinos. No se trata de introducir menos, de lo que se trata es de eliminarlos completamente, ¿de acuerdo? Es un paso, en ese sentido, por delante de lo que sería el tema de la eficiencia. Y por último, algunos autores hablan de la suficiencia digital, es decir, de lo que se trataría es que nuestro estilo de vida lo que tenemos que hacer es reducir y tener un estilo de vida más, algunos lo llaman también frugal, ¿de acuerdo? Es decir, un estilo de vida, modificarlo que no requiera el uso de tantos materiales, que no requiera el uso de tanta energía, etcétera, etcétera. ¿Cómo se concreta esto? Bueno, os pongo aquí esta imagen que me parece interesante, no parece que... Bueno, parece que tarda un poco en cargarla. De hecho, no aparece, lo siento, no es capaz de cargarla. Bueno, el PowerPoint está ahí y si alguien os lo podéis hacer llegar. Bien, algunos ejemplos a nivel, y con esto ya termino, algunos ejemplos a nivel de qué se puede hacer vinculado un poco a estas ideas. Fundamental, un cambio de paradigma, un cambio de el tipo de vida que llevamos. Basar nuestra vida en el consumo continuo es imposible, el planeta no lo aguanta, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que pasar a una vida buena que se base en otros parámetros. Esto es muy difícil de hacer, lleva mucho tiempo, nuestra sociedad no está preparada para ello, pero hay que caminar un poco desde mi punto de vista en esa línea. Más cosas a hacer, bajando un poco de posibilidades. O cosas que son más factibles, aunque quizás con menos impacto global. Pues tenemos que intentar usar lo más posible y alargar la vida lo más posible de los productos que tenemos, ¿vale? En este sentido, para alargar la vida lo más posible, una de las posibilidades es pasar de
una economía de venta de productos a una economía de servicios, ¿de acuerdo? Algunos hablan de los dispositivos como servicio. Por ejemplo, a nivel universitario, en vez de tener en propiedad un ordenador, quizás lo que podemos hacer es tenerlo en préstamo. De manera que cuando yo necesite nuevas prestaciones de un ordenador, yo pueda devolver el ordenador que tenía y conseguir un ordenador que tenga esas nuevas prestaciones. De forma que ese ordenador que yo tenía, que sigue funcionando, pueda valer para otras personas cuyas necesidades ese ordenador sea capaz de suministrar. ¿De acuerdo? Básicamente sería algo parecido a una economía de servicio, economía de compartir, ¿de acuerdo? Es decir, muchos de los recursos que utilizamos están siendo, la mayor parte del tiempo, están no siendo utilizados. Casi el 90% de las veces. Entonces, de lo que se trataría es de intentar reutilizarlo compartiendo ese tipo de recursos. Más cosas que se podrían hacer. Evidentemente, buscar que los productos tengan una vida mayor. Y para que tenga una vida mayor hay que diseñar esos productos de forma que sean fácilmente reparables, de forma que sea fácilmente yo pueda cambiar algunas piezas para que el producto o bien sufra un upgrade, es decir, mejore en cuanto a las prestaciones, o bien al menos que siga funcionando, ¿vale? Esto es otro ejemplo. Evidentemente necesitamos poder facilitar la recogida de los productos para que estos productos sean reciclados de una manera adecuada. Sería importante que cuando hacemos los procesos de compra exijamos a las empresas un etiquetado que esté vinculado con el consumo energético, con los recursos que se utiliza, con las posibilidades que tenemos de hacer un upgrade del producto, de gestionar y manejar el producto y cómo va a ser reciclado ese producto, ¿de acuerdo? Eso sería algo que sería también factible y positivo. Bien, estos son unos mínimos ejemplos que me parecen significativos. Entiendo que a lo largo de la jornada vamos a ver bastante más. Con esto concluiría mi intervención. Muchas gracias por vuestra atención y pues cuando sea el turno de preguntas, pues podemos entrar en un diálogo si os parece interesante. Muchas gracias. Hola, buen día, buenos días. En primer lugar, gracias por invitarme a participar en la sesión. La verdad es que es un auténtico placer estar aquí, además porque, sin ser consciente, yo también me he dado cuenta que formo parte del proyecto Redes, implicado en otro colectivo que es el de derechos laborales. Entonces, al ver la presentación digo, mira, pues compartimos este proyecto que, como bien explicabas al principio, pues tiene diferentes dimensiones. Bueno, vamos un poco al lío. Mi idea hoy no era enseñar muchas cifras, muchos datos, muchos gráficos, sino explicar unas cuantas ideas, porque en la limitación de tiempo que tenemos, yo básicamente quería hacer la presentación alrededor de un número reducido de ideas que provienen de todo el ejercicio de investigación, la experiencia de investigación que hemos desarrollado en los últimos años, que tienen que ver pues, con el impacto de las tecnologías digitales en el mercado laboral. Venga, vamos para allá. Vamos a centrarnos alrededor de tres ideas centrales. Veremos el impacto agregado, de que depende un poco, veremos el impacto sobre la demanda de habilidades y al final hablaremos un poco de la gestión del cambio y por ahí intentaremos pues, dar un cierto protagonismo a lo que puede hacer la universidad. Previamente, si queréis, la idea cero, ¿no? Antes de llegar a la idea 1, 2, 3... Cuando hablamos del impacto, antes hacía referencia al impacto social de las tecnologías digitales, cuando nos centramos en una de estas dimensiones del impacto, como es la dimensión laboral, la dimensión del mercado de trabajo, hemos de ser muy prudentes, porque estamos hablando de un entorno muy complejo. Cuando hablamos de tecnologías digitales, hablamos en primer lugar no de una tecnología, sino de una colección de tecnologías distintas que pueden tener sinergias entre sí, pero efectos en el mercado laboral también que son distintos. En segundo lugar, porque algunos de estos desarrollos son lo que decimos tecnologías de uso general. ¿Y eso qué quiere decir? Que es mucho más difícil
analizarlas. ¿Por qué? Porque su impacto es potencialmente disruptivo, es decir, se pueden utilizar en una amplia variedad de actividades económicas y por parte de la sociedad en una amplia diversidad también de actividades sociales. Y finalmente porque además es que no paramos de escalar. Veníamos de las tecnologías 3.0, luego nos decían que llegamos a las 4.0, ahora ya llega la inteligencia artificial y ahora hablamos de 5.0, cuando todavía no hemos completado el desarrollo de tecnologías que estaban dentro de la categoría 4.0, como puede ser la impresión 3D, el Internet de las cosas o la computación en la nube, con lo cual se están mezclando pues parece que diferentes generaciones de tecnologías, con lo cual todo esto complica el análisis. ¿Por qué lo decimos? Porque, ya lo avanzo, una de las cosas que hemos aprendido es evitar simplificaciones. Evitar simplificaciones en el análisis teórico, en la investigación, pero sobre todo evitar simplificaciones en cómo lo interpretamos estos resultados y lo intentamos aplicar en forma de políticas, también desde la universidad. Venga, primera idea, impacto en el mercado laboral. Vamos muy rápido, dando 4 pinceladas básicas. Lo que hemos aprendido es que el impacto de un cambio tecnológico, de cualquier tecnología, oleada de cambio tecnológico en el mercado laboral, depende de 4 efectos distintos. Algunos son directos, otros son indirectos o inducidos, simplificando mucho. Los directos son los más evidentes. Uno es el que protagoniza todos los estudios que hacen la mayor parte de las consultoras, que es este efecto de sustitución, es decir, reemplazo de trabajo humano por el uso de máquinas o instrumentos o equipos más o menos complejos, y que en economía le decimos automatización. Cuando oís hablar de automatización a un economista, quiere decir sustitución de mano de obra. El segundo directo es la creación directa de empleo, porque alguien es responsable de estas innovaciones tecnológicas, alguien las tiene que utilizar, y luego además hay un conjunto de otras actividades que, aunque no sean responsables de la innovación, críticamente dependen del uso de estas tecnologías. Pocos estudios hacen estimación de este efecto directo positivo. El primero, ya os podéis imaginar que automatización es un impacto negativo, pero ningún estudio acerca los dos efectos inducidos indirectos. Uno es el efecto de complementariedad. Tecnología no es nada más que conocimiento incorporado en artefactos, en máquinas, en dispositivos. Una vez nosotros dominamos estos conocimientos, conocemos bien estas habilidades, descubrimos nuevos usos y convertimos el trabajo humano no en algo que es sustituido, sino en algo que es complementario al uso de estas máquinas. Esto que da lugar al aprendizaje de nuevas habilidades y, en última instancia, da lugar a la aparición de nuevas ocupaciones, de nuevos empleos. Y finalmente hay un efecto colateral, que es que evidentemente quien invierte en estas tecnologías es porque quiere aumentar la productividad, generar nuevas rentas, y esas rentas, cuando se distribuyen, se gastan. ¿En qué se gastan? No lo sabemos. Muchas veces se gastan en consumo de productos que no tienen nada que ver con el cambio tecnológico, pero ese aumento de demanda de ese consumo lo que hace también es aumentar la demanda de empleo, y eso genera un aumento de ocupación. Bueno, esto es lo que hemos aprendido con el paso de los años investigando el cambio tecnológico y su influencia en el mercado de trabajo. Lo que sí ha dado lugar es que más o menos habría ya un consenso que sintetice el impacto del cambio tecnológico entre las fuerzas que empujan hacia la automatización, la sustitución, y las otras fuerzas que empujan hacia aumentar la cantidad de empleo. ¿Qué os podemos decir? Que históricamente siempre las fuerzas positivas han sido superiores que el efecto de sustitución. Cambio tecnológico llevamos a lo largo de toda la historia de la humanidad. El cambio tecnológico digital no es una novedad, llevamos ya 30 años con él, y a medida que llegan nuevas oleadas vemos cómo la cifra de ocupación en el mundo no disminuye, sino que aumenta. Con lo cual siempre hay estas dos fuerzas, se busca cuál será la situación final, pero siempre han caído por el lado hasta el momento por el lado de la creación de empleo. Lo siguiente que nos hemos dado cuenta es que el tema no va de cantidad de empleo, sino de composición de empleo. Es decir, lo que nos dimos cuenta es que estas tecnologías digitales no sustituyen empleos, no sustituyen ocupaciones, lo que hacen es sustituir tareas. Y una tarea que es un lugar de trabajo es un conjunto de tareas que nosotros desarrollamos.
¿Qué nos hemos dado cuenta también? Que hemos aprendido, y ahí sí hay un consenso a nivel científico, pues si queréis, lo avanzamos un poco aquí. Esta tabla yo creo que sintetiza el consenso científico, es que estas tecnologías sobre todo lo que hacen es sustituir tareas que sean rutinarias. ¿Qué quiere decir rutinaria? ¿Por qué son más vulnerables las tareas rutinarias? Porque son más fáciles de reproducir en un algoritmo. La novedad de las tecnologías digitales es que tenían esta capacidad para sustituir estas áreas rutinarias con independencia de que requirieran habilidades manuales, físicas, o habilidades cognitivas, habilidades mentales. Esto que ha provocado dos efectos que notamos muy nítidamente en el mercado laboral, están más que contrastados en todos los sitios. Y ahora os voy a poner ejemplos para que veáis que a nosotros también nos pasa. Primero, un efecto de polarización, ¿entendéis? Los dos extremos se benefician, que tiene que ver con las oportunidades de ocupación. Es decir, cada vez hay más oportunidades de empleo para la gente más formada que realiza tareas no rutinarias y requiere habilidades cognitivas, pero también para aquel trabajo menos formado que realiza muchas veces habilidades manuales, pero que sobre todo desarrolla tareas que son no rutinarias. Si miráis la estructura del crecimiento del empleo, no solo desde la pandemia, sino incluso desde que superamos la crisis financiera en España, veréis dos grandes crecimientos, dos bolsas grandes de crecimiento. Por un lado veréis cómo sube el trabajo científico, el trabajo técnico, el trabajo más especializado, pero por el otro también veis como otra fuerza importante de creación de ocupación lo tenéis en los trabajos vinculados a los servicios personales o a la restauración, en los alojamientos, los servicios vinculados al turismo. Entonces que tenemos un efecto de polarización en las oportunidades de empleo, pero no así en la distribución de las rentas. Ahí lo que hemos visto es una auténtica asimetría, una desigualdad en la distribución de las rentas. ¿Por qué? Porque el trabajo más cualificado no solo puede hacer estas tareas que requieren habilidades cognitivas y complejas, el trabajo cualificado también puede hacer tareas que requieren habilidades manuales y poco complejas. ¿Y qué nos hemos dado cuenta? Pues que en España, por ejemplo, ahora mismo, si miráis los datos de ocupación, veréis cómo más del 45% de los trabajos ocupados hoy, según datos de la encuesta de población activa, se realizan por parte de personas con estudios superiores. Esta cifra está 10 puntos por encima de la media europea. Caray, vaya calidad de lugares de trabajo tenemos en España. No. Esto lo que ha generado es un efecto de lo que decimos de skilling. Nos hemos desplazado hacia abajo en la escala de cualificaciones. Muchos de nuestros graduados en la universidad ocupan empleos que no requieren el tipo de estudios que han realizado. Es decir, hay un fenómeno de mismatch. Pero estas dos consecuencias, polarización y asimetría, son dos de los impactos principales. Lo siguiente es que, como habla de la composición, yo no es tanto hablar de cantidad, sino de composición del empleo, lo que nos hemos dado cuenta es que esto tiene un efecto distributivo, es decir, cómo se distribuye el ingreso. Y aquí hemos visto tres cosas. La primera, que el cambio tecnológico es sesgado en favor de la gente de más cualificación, lo hemos explicado ahora. ¿Pero por qué? ¿Por qué beneficia sobre todo a las personas con más cualificación? Básicamente por dos motivos que tenemos las personas de más cualificación. Primero, que llevamos un largo recorrido en nuestra vida aprendiendo, con lo cual somos personas más preparadas en principio para aprender nuevos conocimientos, los nuevos conocimientos en particular que necesitamos para utilizar las nuevas tecnologías. Segundo, porque somos en principio también personas más preparadas para adaptarnos a los cambios organizativos que estas nuevas tecnologías requieren. Os voy a poner un ejemplo que fue la experiencia de teletrabajo que tuvimos durante la pandemia. La mayor parte de la experiencia de teletrabajo que se realizó con éxito fue por parte de personas con educación superior. Lo segundo que nos hemos dado cuenta es que este cambio tecnológico ha irrumpido directamente en la competencia de los mercados y ha beneficiado especialmente a un grupo de empresas. Esto que ha generado que el segundo elemento de desigualdad es en la distribución del ingreso. Y eso que ha provocado que las rentas del trabajo han ido perdiendo peso en favor de las rentas del capital, en las rentas vinculadas
a la inversión del dinero. Y el tercer elemento, la gran novedad, ha sido que ahora la asimetría no era, o la desigualdad, no era lo que os decía ahora, ¿no?, la clásica lucha, tensión entre salarios y beneficios, sino que la desigualdad cada vez más se explica porque hay un aumento en la asimetría en la distribución de los salarios. Es decir, si miráis, la distribución salarial hoy es mucho más desigual que lo que era hace 10 años. ¿Moderada en España en los últimos 2 años? Sí, pero debido al aumento fuerte que ha habido en el salario mínimo. Recordáis que hemos legislado sobre el salario mínimo. Esto ha frenado una tendencia que venía de muchos años atrás en función en la dirección de aumentar la desigualdad. Pero ahora ha llegado alguien, nos diría lo del nuevo sheriff, como nos dicen a nivel geoestratégico, pero sí ha llegado un actor que está distorsionando y que nos va a dar bastantes quebraderos de cabeza, que es el impacto de la inteligencia artificial, sobre todo la generativa. ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? Primero, que el nivel de automatización ha crecido mucho, pero sin generar desempleo. Eso lo que ha generado es una redistribución de las tareas que estamos desarrollando. Tal vez la universidad sea una excepción, pero en general la mayor parte, porque todavía hacemos muchas tareas de gestión y muchas tareas rutinarias, pero cada vez más las tareas rutinarias van desapareciendo y el trabajo humano cada vez más se ocupa de gestionar y tratar de resolver problemas y tomar decisiones. Lo segundo que nos hemos dado cuenta es que la inteligencia artificial lo que está haciendo es acelerar la capacidad de replicar, reproducir tareas que requieren actividades manuales y cognitivas, pero también las que no son rutinarias. Y eso es una novedad. Es una novedad porque ahora nos impacta directamente sobre todo al trabajo más cualificado. Esa es la gran novedad. Algún analista ha aprovechado la circunstancia para lanzarse con euforia y decir, esto va a acabar con la desigualdad, porque quien va a sufrir ahora es la gente con mayores niveles de educación. La verdad es que sí, el riesgo es mayor, impacta. Cuando hacemos encuestas para analizar el impacto en el trabajo profesional, nos damos cuenta que el trabajo profesional es el más impactado por la inteligencia artificial, pero también es verdad que es el grupo de trabajo, como hemos explicado ahora, con mayor capacidad de complementariedad. ¿Por qué? Porque tiene mayor capacidad de aprendizaje y de adaptación. Aquí llegaríamos a una conclusión que explica un poco el título que os he puesto al principio, de que la tensión ahora no creo que sea tanto entre automatización y aumento del trabajo, sino entre automatización y complementariedad. Es decir, la capacidad que tengamos para redefinir las tareas de cada lugar de trabajo, ¿para qué? Para crear nuevas oportunidades de uso de estas tecnologías, para desarrollar y aprender nuevas habilidades y, en última instancia, al final, para crear nuevos empleos. Aparecerán nuevas ocupaciones. ¿Por qué? Porque algo que nos olvidamos. Os voy a decir el dato en Estados Unidos. El 60% de los trabajos en Estados Unidos actuales no existían hace 50 años. Perdón, he dicho lugares de trabajo. De las ocupaciones. El 60% de los empleos, las ocupaciones que existen en Estados Unidos no existían. ¿Y eso qué nos dice? Que las ocupaciones que hay hoy no son residuos remanentes de ocupaciones que existían, empleos que existían y que han sobrevivido a la automatización. No. La mayor parte son nuevos tipos de empleo, nuevas especialidades profesionales que están vinculadas a las innovaciones tecnológicas de cada momento. Y eso es muy importante y eso es el resultado de lo que os digo, el efecto de complementariedad. Esta nueva oleada con la inteligencia artificial va a empujarnos a la necesidad de ser más complementarios. Si no, ahí sí que la tensión del efecto de sustitución va a ser importante. Segunda idea. Hablemos un poco de las habilidades. Ya nos llega más cerca a la universidad. Lo que hacen los cambios tecnológicos es alterar, lo que en catalán decimos sacsejar, totalmente el mapa de habilidades, la estructura de habilidades. ¿Por qué? Porque cambia la demanda y en consecuencia cambia la composición de las habilidades en el mercado laboral. ¿Qué hace? Pues que resulta que algunas expertise, algunas experiencias acumuladas, algún talento acumulado, algunas habilidades, algunas competencias que hemos acumulado los seres humanos debido a nuestra presencia en el mercado laboral a lo largo del tiempo, pues de golpe pierden valor, se vuelven redundantes, pero a la vez que provoca
que progresivamente aumente la demanda de otras nuevas habilidades y conocimientos que con el tiempo se convierten en competencias profesionales. ¿Qué nos dice esto? Que ahora mismo estamos ante una gran oportunidad, no solo ante una gran necesidad social, sino ante una gran oportunidad por parte de la universidad para formación. De hecho, todas las universidades hemos recogido el guante y todos estamos intentando impulsar nuevos programas de formación vinculados al uso de las nuevas tecnologías. Pero aquí aparecen algunos problemas. El primero es lo que he puesto aquí, los sospechosos habituales. Si miráis qué nos recomiendan, pues ya os lo podéis imaginar. Solo en el tema de la inteligencia artificial. Nos dicen cuál es el menú estrella, que nos da una garantía de éxito. Hay que formar en habilidades para desarrollar sistemas de inteligencia artificial, hay que formar en habilidades para utilizar las aplicaciones de inteligencia artificial y además hay que formar en habilidades para estar más protegido frente a la automatización. Y aquí han aparecido no solo la formación de habilidades técnicas, sino sobre todo la evaluación de estas soft skills, estas habilidades más suaves. Esto es la receta que vais a encontrar en todos los análisis. Dejarme que os cuente dos experiencias. Las dos vienen hace un mes hubo el Mobile Congress y dentro del Mobile Congress, lo recomiendo muchísimo, abrieron por primera vez el Talent Arena. Os voy a hablar de lo que dijeron dos personas, dos de los ponentes, que no son banales. El primero es Antonio Torralba. Antonio Torralba dirigió el AI Lab, el laboratorio de inteligencia artificial del MIT, durante muchos años y lo dejó para dirigir ahora, pues, hace el AI for Development, es decir, la aplicación de herramientas concretas de inteligencia artificial en el MIT. Nos dijo que no habían habilidades mágicas, que nos olvidáramos de ir a buscar cuáles son las soft skills. Dice, esto no va a dejar de soft skills, porque lo que vais a hacer es correr detrás del algoritmo, porque de golpe va a aparecer un nuevo uso de la inteligencia artificial que nos va a sorprender. ¿Y ahora cómo vamos a responder? Dice, lo que hacemos nosotros y lo que intentamos conseguir a través de la universidad es promover el afán de los estudiantes y su capacidad y su disposición a continuar aprendiendo constantemente, es decir, su predisposición a reprogramarse. Lo que hemos de conseguir es afán por continuar aprendiendo, ganas de continuar aprendiendo. Ya veremos el qué, pero ganas de continuar aprendiendo. Y la segunda, cuando él acabó, nada, fue a continuación, menos de una hora después, en otra parte de la sala apareció Garry Kasparov. Supongo que lo conocéis, no sé si sois seguidores de ajedrez, durante 16 años fue campeón mundial de ajedrez. El primero, se le invitó porque fue el primero que perdió contra Deep Blue, que era la primera máquina, la segunda vez que jugaron, la primera que perdió contra un ordenador, y nos sorprendió. Nos sorprendió porque cogió una idea que también venía con David de Kremer, que es un profesor de la Universidad de Boston, y que publicaron hace 3 o 4 años en el Harvard Business Review, y dice, oye, es que la A no quiere decir artificial, la quiere decir aumentada. Es decir, no son nada más que herramientas que hemos de aprovechar para mejorar nuestras capacidades y para explorar nuevas tareas o nuevas formas de hacer las tareas que desarrollamos. ¿Por qué os pongo estos dos ejemplos? Primero, para evitar aproximaciones simplistas, y segundo, para que hemos de entender que el objetivo final sería este, ¿no?, que os he puesto aquí, ¿no? Promover la capacidad de orientación de las personas hacia desarrollar tareas que sean más productivas. Evitar el people or computers, ese efecto de sustitución, para apostar por people with computers, o sea, ¿qué hacemos con los ordenadores? Y la tercera tiene que ver con la gestión del cambio. Algunas ideas bastante simples, pero que son relevantes. No existe lo que en economía decimos un determinismo tecnológico. No hay una trayectoria que podamos predecir y que sea indefectible, ineludible, que va a pasar con estas tecnologías y que además va a impactar de esta manera en la sociedad y va a acabar pasando esto. No. No hay leyes naturales, no hay leyes científicas, no tiene que ver con la física, no tiene que ver con las matemáticas. Las tecnologías necesitan tiempo para desarrollarse, tiempo para implementarse, y no solo son costosas en tiempo,
son costosas también en dinero. Es más, no todo lo que tecnológicamente acabe siendo viable quiere decir que sea viable económicamente o que todas las empresas lo pueden implementar. ¿Por qué os lo digo? Porque la dirección que acabe teniendo el cambio tecnológico depende de la aceptación social. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues eso qué quiere decir, que las sociedades determinan la forma de adopción de estas políticas a través de las políticas públicas, de estas tecnologías, a través de las políticas públicas que impulsan, a través de las regulaciones que aprueban y a través de las prácticas de gestión que hacen las empresas y la administración cuando las emplean. ¿Qué ocurre? Que no somos conscientes. Y eso también es verdad que ahí sí tenemos que ser muy claros al respecto. Hay un problema de falta de concienciación. ¿Por qué? Porque hasta el momento el que estamos viendo de aplicación de estas tecnologías es algo que en economía le decimos so-so technologies. ¿Entendéis? ¿Qué están haciendo los empresarios? Bueno, las estamos aprovechando ¿qué? Para ahorrar costes, incluso para ahorrar trabajo, incluso si podemos pasamos la responsabilidad a los usuarios de las tecnologías, con lo cual ¿qué quiere decir? Que el potencial que estamos viendo que tienen estas tecnologías ahora mismo es muy por debajo del que realmente tienen. Cuando en una encuesta le ponemos a un empresario en la misma pregunta que opte por una respuesta, si esta tecnología reduce costes o aumenta productividad, y nos contesta, pero si es lo mismo, ya sabemos delante de qué tipo de empresario estamos. Es decir, ahora mismo se opta por reducir costes más que por explorar las capacidades que tiene para aumentar rendimiento. Y aquí os lo ponía. El reto de la complementariedad es aprovechar estas tecnologías para impulsar los cambios en la organización del trabajo y aumentar el rendimiento a través de formas creativas de utilizar estas tecnologías. Ese es el gran reto que tenemos, más complementar que no sustituir habilidades. Y esto pasa en un contexto de riesgos que también hemos detectado. El primero es la asimetría. El nivel de desigualdad es enorme. No os quería poner gráficos, pero justamente en el proyecto Redes que compartimos, una de las responsabilidades que tenemos es hacer una diagnosis del nivel de competencias digitales en España. Y ahí lo veis. Bueno, no sé si lo podéis ver muy bien, pero hay unos sesgos, unas brechas enormes a nivel de formación en competencias digitales en este país por edad, por género, por nacionalidad. Y la inmensa mayoría tienen que ver con lo que ocurre en el mercado laboral, con el tipo de trabajo que estamos desarrollando. El segundo riesgo, la semana pasada la OECD publicó un informe muy reciente que decía cuál es el estado del mercado de la inteligencia artificial. Y por primera vez detectó un riesgo que creía que no iba a suceder con estas tecnologías. Y es el riesgo de lock-in. Es decir, ¿entendéis? Que una vez tienes mi producto, te quedas cerrado en mi plataforma y solo lo vas a poder utilizar si además adquieres todos los otros servicios. Dice que hemos vivido una especie en la cadena de producción desde upstream, cuando se crean los sistemas, hasta el downstream, donde se utilizan las explicaciones. Hemos vivido una especie de mirache, de espejismo, con la irrupción ¿cómo era el DeepSeek? La irrupción china del DeepSeek, ¿cómo era? Sí, exacto. De código abierto, que ha hecho que en la parte de generación de sistemas dices, ostras, ahora todo es barato, todo es fácil, todo es gratis, todo es accesible. Pero que empieza a detectar movimientos de los grandes operadores de Internet para cerrar sus aplicaciones a nivel de usuario. Con lo cual, ¿esto qué puede ser? Es otro elemento de asimetría, es decir, va a cerrar el acceso, va a penalizar a quien tenga menos recursos. Y luego es evidente que sabemos en país que estamos, la estructura productiva que tenemos y muchas empresas pequeñas, cuando hablamos de este cambio tecnológico, lo ven como algo muy ajeno. 1, 2, 3, ¿esto qué quiere decir? Que hemos de avanzar hacia ese es el reto, políticas que induzcan un cambio tecnológico socialmente más inclusivo. Muy bien. Entonces, la gestión del cambio. Y ahí entramos un poco, ¿qué podemos hacer también a nivel de universidad? Hay que invertir e innovar en formación. Esto es un ENES. Hay que invertir e innovar en formación. No hay mayor llamada a la acción para la política pública
y de todas las instituciones que esta situación de creciente polarización y desigualdad que estamos viviendo, con lo cual hay que invertir más en formación, pero también hay que ser más innovadores en cómo formamos. Hay que preocuparnos menos por la cantidad y más por la calidad del trabajo, y hay que fomentar, dar forma, shaping, decidir hacia dónde va la innovación y expandirla, garantizar que no hay lock-ins, garantizar que se distribuye a lo largo del mercado y la sociedad. Y cuando hablamos del sistema educativo, algunas ideas. Yo por formación anterior, antes de economista, fui programador. Y ahí aprendimos algo que se le llama, ahora le dicen el computational learning, pero yo creo que es el computational thinking. Y eso creo que deberíamos apostar por incluir en nuestros procesos de aprendizaje. Cuando eres programador te enseñan que tienes un gran problema y tienes que ese problema simplificarlo porque solo tienes líneas de código. Entonces lo que haces es coger este grande problema y empiezas a resolver partes del problema. ¿Entendéis? Cada línea de código, o cada grupo de líneas de código, va a resolver una parte del problema. Eso es el computational thinking. Y eso es extraordinariamente útil en el futuro, o debería serlo en el futuro, para nuestros estudiantes. ¿Cómo resolver problemas complejos? Vamos a enseñarlos a resolver, a descomponer los problemas complejos y vamos a enseñarlos a analizar cada uno de ellos. Luego, ya los podéis imaginar, la doctrina nos dice que nos vamos hacia un cambio tecnológico que es continuo y acelerado. Aquí estamos condenados a aprender a lo largo de toda la vida y también en el lugar de trabajo. Aparecen las estrategias de upskilling, upgrading nuestras habilidades, mejorar nuestras habilidades, reskilling, aprender nuevas habilidades para desarrollar tareas distintas. Cada vez habrán necesidades más específicas de cuestiones concretas. Ahí aparecen el concepto de microcredenciales. No hay duda que hay que impulsar métodos de aprendizaje online o híbridos. Es parte de la lucha contra el sesgo digital, es llevar a los grupos más vulnerables hacia esos tipos de formación. Formar en competencias digitales y, sobre todo, algo que no habéis oído seguramente, competencias digitalizadas. Son muy importantes en el mercado de trabajo. ¿Qué son las competencias digitales? Las hard, el uso de los ordenadores. Pero ¿qué son las competencias digitalizadas? Aquellas otras competencias que cuando utilizas un ordenador te sirven para tener un resultado óptimo en el trabajo. Ahí es donde estas son las complementarias con las digitales. Ahí es donde hay que invertir los esfuerzos. Y luego que tenemos una responsabilidad en la universidad. Doble. La primera, atender los grupos sociales más vulnerables. ¿Por qué? Porque el entorno en el que nos movemos es de una mayor desigualdad y asimetría. Y segundo, porque no seremos eficaces a nivel de formación si no somos muy buenos investigando y además también no somos muy buenos transfiriendo conocimiento. Y finalmente, un apunte de la transición energética. Estamos ante una doble transición. Yo cada vez que oigo hablar de la doble transición pienso en que vamos a utilizar tecnologías para resolver problemas que han generado otras tecnologías. Tu exposición yo creo que ha sido fantástica para entenderlo. La segunda idea es que las dos nos ofrecen una enorme oportunidad a los que estamos trabajando en la universidad porque tiene un carácter multidisciplinar. Esto no va de economía, esto no va solo de economía, esto no va solo de ingeniería, esto no va solo de derecho. Hay muchas oportunidades formativas y hay muchos retos para la investigación, pero eso sí, creo que en este ámbito la investigación que más necesaria debe tener un carácter aplicado. ¿Por qué? Porque hay que resolver muchos problemas prácticos. Y finalmente, hemos de ser honestos. Hay que reconocer la complejidad y las contradicciones que tiene esta doble transición. Acabamos de ver un excelente ejemplo de algunas de estas contradicciones. Y sobre todo no olvidar que son dos transiciones que tienen una dimensión social, política y humanística. Los cambios tecnológicos no son ajenos a la situación en la que se encuentra la sociedad que los acoge. Con lo cual, yo creo que se nos abre una buena oportunidad. Y con esto acabaría. Y muchas gracias. Bien, muchas gracias a Santiago y Josep
porque además se han ajustado perfectamente al tiempo disponible. Tenemos unos minutos para abrir el debate. La idea de estas dos ponencias, que como habéis visto han sido muy generales y muy distintas, era precisamente abrir dando la idea de todo este mundo en el que nos encontramos, ¿no?, en relación a la sostenibilidad y a la digitalización de la sociedad. Tenemos, por tanto, unos minutos y sería bueno que aprovechemos para lanzar preguntas, dudas, comentarios breves, si puede ser, para que dé juego a más personas. ¿Quién quiere preguntar alguna cosa? ¿Quién abre el fuego o rompe el hielo por pasarnos de un extremo al otro? Recientemente, hace unos días, salió publicado un estudio del MIT, ¿no?, referido a el impacto de este cambio tecnológico, especialmente de la IA, sobre el proceso de aprendizaje. Y creo que se habla de un concepto que es la deuda cognitiva, que precisamente tiene que ver con el hecho de que tampoco es directamente proporcional, ¿no?, el uso de estas nuevas tecnologías en relación con con la capacidad de aumentar el aprendizaje, el pensamiento crítico o algunas otras habilidades como muy necesarias precisamente para también abordar esta necesidad que al principio planteaba el primer ponente de ya hemos superado 6 límites planetarios, cómo lo hacemos para esto que no siga avanzando y al contrario, ¿no?, que seamos muy conscientes, ¿no? Creo que esta conexión es muy importante y hoy la estamos viendo en una misma mesa, pero esto habitualmente no es así. O sea, esta es una cuestión que en las universidades, si no somos capaces de integrarlo todo, vamos a acabar generando nuevos profesionales que no van a estar preparados para responder a estos retos complejos. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque así acumularíamos un par de ellas. Sí. Entro un poco al hilo de la parte cognitiva. Esto desde la curiosidad casi más personal o la inquietud de cómo nos afectan las tecnologías también a nuestras propias capacidades. Y es si se ha estudiado, porque sí he leído algo, creo que eran estudios de la Universidad de Deusto, de cómo está impactando también el sesgo del mismo modo que si hacemos un cálculo, una operación matemática con una calculadora, nuestro resultado, calculándolo personalmente, es diferente al de la máquina, tenemos una tendencia a confiar ya más en la calculadora que en nuestro propio cálculo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esto está empezando a pasar también con las tecnologías de carácter generativo? Buenos días, soy Josep María Arauz, Universitat Rovira i Virgili. Yo quería plantear, a partir de la intervención de Josep Lladós, que un poco la impresión que me da que tengo en este momento sobre el avance de la inteligencia artificial es que es un ritmo o es un camino que lo está marcando justamente el sector empresarial que desarrolla la tecnología, pero que desde la óptica de los poderes públicos
no hay una respuesta adecuada, no hay una coordinación, incluso, por ejemplo, en términos de educación o de educación superior, si nos fijamos en qué papel está jugando la universidad hoy en día, no sabemos qué respuesta dar ni qué estrategia. Tú hablabas de acompañar y de formar, pero no creo que la universidad en general, no esta, sino ninguna, no está teniendo una capacidad de identificar el reto que supone este cambio de paradigma y hasta qué punto tiene que, bueno, evidentemente no puede negarse a la irrupción de esta nueva técnica, sino que tiene que acompañar, formar, gestionar, identificar riesgos y prevenir un mal uso. Y esto me parece que actualmente la sensación es que hay una gran incertidumbre y desde el punto de vista en el debate público no se sabe si esto es bueno, si esto es malo, si esto es un reto, si esto es una oportunidad, y por tanto hay una especie de necesidad de una guía, una orientación por parte de los poderes públicos y por parte de quien genera opinión, que entiendo que básicamente esto lo hacemos desde las universidades. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Intento contestar un poco más o menos a las tres, aunque creo que había algunas que eran más directas, pero luego, por favor, Santiago, haz el apunte que te parezca más oportuno. Sí, son casos claros de externalidades, pero ¿qué ocurre con las externalidades? Que ocurren porque aparecen fuera de los mecanismos de mercado. Para resolverlas tienes que intervenir en el mercado, tienes que regular y tienes que aplicar políticas concretas. Eso exige, primero, tener claras las prioridades y, segundo, valentía, también valentía política. Y yo creo que ahora mismo, bueno, hemos sufrido históricamente este proceso, ni hemos hablado de cómo está el contexto internacional ahora mismo, muy complejo, pero no hay otra que intervenir y regular, introducir también, no solo regulación, también incentivos, pero no hay otra, si no, no va a ser compatible. Es decir, si se confía que los mecanismos tradicionales de mercado van a resolver estas tensiones, vamos a provocar un problema mucho mayor. Eso está muy claro. Pero, bueno, yo el mes pasado estuve en Estados Unidos y hay una preocupación enorme, aparte de un enfado. También es verdad que era la costa, estuve en la zona en Massachusetts. Enorme por lo que está pasando en el país. Te hablan de regime change, de la sensación que tienen de cambio de régimen. Y va en la dirección contraria a la que inmensa mayoría del profesorado universitario defiende, cree que es lo mejor e incluso explica a sus estudiantes. Entonces el contexto que tenemos es el que es. Lo cual es cierto que no se puede resolver sin una intervención muy clara por parte de las políticas públicas, pero también de las instituciones, que tenemos responsabilidades en este ámbito, pero también hemos de ser conscientes que ahora intervenir quiere decir tener las cosas más claras que nunca y ser más valientes que nunca, porque nos vamos a situar fácilmente nos vamos a encontrar fácilmente en situaciones de minoría, situaciones que eran muy mayoritarias hace poco. De golpe vamos a ver cómo vamos a perder de golpe socios y valedores y acompañantes, lo cual esto exige, el tema es más urgente que nunca, pero eso posiblemente exige más valentía que nunca. Y conectando el tema cognitivo, a ver, es cierto lo de la universidad, pero yo creo que el problema está en todo el sistema educativo. Lo que no vamos a ceder nunca a la tecnología, o no deberíamos ceder nunca a la tecnología, especialmente la inteligencia artificial generativa, es la evaluación de lo que nos dice y la toma de decisiones. Eso es innegociable. Pero nunca podremos evaluar bien, nunca, si no estamos muy bien formados en lenguaje, en matemáticas, por ejemplo. ¿Entendéis? Te dicen, bueno, es que ahora llega esta tecnología, que te simplifican. Sí,
pero la decisión final es tuya, tiene que ser tuya. Y tienes que ser muy buenos expertos dominando estas materias, porque si no, no lo vas a poder evaluar bien. Y os pongo un ejemplo, has dicho lo del ordenador. Bueno, si ahora os pregunto cuál es la raíz cuadrada de 169, algo así da 13. Habéis quedado parados, ¿eh? Algunos hemos hecho el cálculo mental, confío. Pero si el GPS me dice que giro a la derecha y yo veo que hay una señal de prohibido el paso, no le voy a hacer caso, ¿vale? Eso es innegociable. Yo creo que es algo que hemos de tener muy claro. Pero solo ganas estos procesos cognitivos, solo reafirmas si tu base de formación ya en la escuela es muy sólida. Y eso yo creo que es una preocupación que tenemos de los estudiantes cuando nos llegan a la universidad. Y contestando a Josep María, es que esto es cierto lo que dices. Esa propia falta de valentía, de impulso, de claridad, ha hecho que vayamos muy tarde regulando, muy tarde, y que el día a día de los acontecimientos y las novedades tecnológicas marquen el paso. En ausencia de políticas claras, de consensos y de regulación que sea muy específica y que nos marque cuáles son las reglas del juego, entonces nos encontramos en que la universidad es la primera que está desconcertada ante todos estos desarrollos y cómo se responde. Debemos establecer pautas claras, daros cuenta que algunas de las principales universidades del mundo, la primera decisión que tomaron es volver todos a exámenes presenciales, todos, sin ordenadores, sin móvil, en la cesta a la entrada de las aulas, básicamente para intentar tener una cierta sensación de control. Pero no es más que un proceso temporal hasta que realmente se marquen pautas. Que tenemos desconcierto por el retraso y la falta de consenso y regulaciones, pero que ahora se agrava porque el ruido de fondo es que vamos hacia un entorno más laxo, menos regulatorio, más liberalizador. Con lo cual eso exige, vuelvo a la idea inicial, tener las cosas más claras y ser más valientes que una. Es decir, dar el paso a nivel individual. Perdona que me he extendido mucho. Bueno, yo un par de ideas porque no es un tema el tema de cómo, digamos, cambiar, por ejemplo, todo el tema de la educación o cómo incorporar estas tecnologías un poco de este ámbito no es algo que yo haya manejado. Entonces, quizás más desde la experiencia particular, ¿no?, que yo he podido tener con los estudiantes y demás. Bueno, en primer lugar, yo creo que en la universidad tenemos un cierto problema y es que estamos divididos por campos, por áreas, y esa división por campos, por áreas, incluso nuestros trabajos más profundos, son muy de análisis y muy centrados en un aspecto muy, muy específico. Y yo creo que eso, digamos, nos hace en muchos casos perder de vista lo global. Y a mí me parece que es importante que tomemos o conseguimos esa globalidad, ¿no?, para que en muchos casos no veamos todo aquello que no cae en nuestro campo como aspectos muy simples o como externalidades, ¿no? Y yo creo que en la medida posible eso hay que incorporarlo. Necesitamos ese conocimiento, necesitamos esa visión holística, necesitamos esa visión sistémica para poder entender el funcionamiento de la globalidad y cómo están interrelacionadas, de manera que si yo actúo de una determinada manera, si yo empujo en un determinado sentido, el sistema me puede volver reaccionando de forma que actúa en contra de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y no es fácil hacer esta visión. Entonces, a mí me parece muy significativo, y por eso también la intervención mía ha ido en ese sentido, que es necesario esa visión global, visión ciclo de vida, visión sistémica, etcétera, ¿no? No es trivial incorporarlo. A mí no me resulta fácil incorporar en mis clases de electrónica digital los aspectos sociales de la electrónica o los aspectos medioambientales. No me resulta fácil, ¿de acuerdo? Hacerlo con asignaturas específicas, podemos meter algunas, significa desplazar otras, pero como suelo comentar, tenemos un currículum oculto y en ese currículum oculto muchas cosas, sin ser algo que se busca, es algo que se enseña. Es decir, los estudiantes que pasan por la Escuela de Ingenierías Industriales, la mayor parte de ellos, cuando tienen que diseñar un sistema, en muchos casos los aspectos sociales no aparecen o los aspectos ambientales no aparecen. Por lo tanto, lo que aprenden los estudiantes es que para diseñar ese sistema los aspectos sociales y ambientales no son necesarios.
¿vale? Es decir, de hecho, hay un estudio que indica que respecto a valores, los estudiantes de ingeniería entran con un grado de valores superior al, digamos, los que tienen cuando abandonan el sistema universitario, en este sentido. Yo creo que es importante que sepamos o entender qué es lo que es la inteligencia artificial a día de hoy, en qué se basa la inteligencia artificial generativa. Básicamente es algo estadístico. Es muy buena, haciendo lo que hace sobre todo a nivel de textos, ¿de acuerdo? Es muy buena, pero es algo completamente estadístico y está basado en toda la información que se le suministra a los modelos. Y esa información es información que se obtiene a través de Internet, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con, y yo creo que los estudiantes en ese sentido en muchos casos no son suficientemente conscientes, hay que tener mucho cuidado con lo que nos devuelve la inteligencia artificial, porque lo que nos devuelve la inteligencia artificial es en muchos casos, o va en muchos casos, con todos los sesgos que la inteligencia artificial ha adquirido de lo que ha visto en Internet. Algunos de esos sesgos se han cerrado a medida que han ido saliendo, pero hay otros muchos que siguen apareciendo. Y además, no debemos olvidar que hay quienes controlan los modelos de inteligencia artificial, y esos que controlan los modelos de inteligencia artificial en un momento determinado pueden promover, y de hecho lo están haciendo, determinado tipo de respuestas y determinado tipo de resultados, ¿vale? Entonces, tenemos que ser conscientes de eso y que los estudiantes, una vez que utilicen la inteligencia artificial, necesitan capacidades analíticas para poder analizar cuáles son esos resultados. Cosa que muchos estudiantes no hacen. Para los estudiantes, yo tengo un sistema mágico que es una caja negra, no sé cómo funciona, es una caja negra que le hago una pregunta y me da la respuesta que quiero. Y además, sin pensar mucho en ella, se la envío al profesor, ¿vale? Para que sea el profesor el que lea la respuesta y valore que además se supone que es relativamente buena. Mis estudiantes de ingeniería han mejorado mucho en redacción y esa es una forma de detectar en muchos casos que han utilizado la inteligencia artificial para redactar los textos, ¿vale? Porque el nivel de redacción en general es relativamente bajo y cuando de repente aparece un nivel relativamente alto, pues ya tenemos algún tipo de problema. Sí que es cierto que en este sentido hay quienes afirman que la inteligencia artificial puede ser muy positiva si conseguimos que la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje guíe al estudiante en el proceso de aprendizaje. No que le dé las respuestas, sino que guíe al estudiante en el proceso de aprendizaje, que no es fácil. En el sentido, por ejemplo, de que le vaya poniendo pruebas y a medida que vaya superando determinadas pruebas, que significa que va adquiriendo determinados conocimientos o determinadas competencias, pues vaya subiendo el nivel o vaya enfrentándole a otro tipo de pruebas. Me parece una idea muy interesante que se pueda utilizar la inteligencia artificial en ese sentido. Pero utilizar la inteligencia artificial para que me dé la respuesta que yo ando buscando, cuando en muchos casos esa respuesta requiere una matización, una contextualización, etcétera, que los estudiantes a menudo de la que los estudiantes carecen, me parece que es todo un riesgo, me parece que es muy peligroso. Evidentemente es una tecnología muy novedosa y ante esta tecnología novedosa pues habrá que ir viendo cómo la vamos encauzando, ¿no? Y cómo efectivamente la vamos introduciendo en nuestros sistemas y cómo nuestros sistemas también se van adaptando. El tema de la regulación, que yo creo que en principio se está intentando incorporar, tiene también otro pequeño problema. Y, por ejemplo, lo hemos visto con las nuevas normativas que están apareciendo en la Unión Europea. Normativas que están apareciendo en la Unión Europea y que ahora mismo se han encontrado con la contestación, por ejemplo, de Estados Unidos. Esas normativas de la Unión Europea se están considerando como barreras para las empresas de Estados Unidos. Y, por lo tanto, Estados Unidos está respondiendo, ya lo hemos visto, está respondiendo en ese sentido para proteger a las empresas de estas barreras de regulación que desde mi punto de vista en muchos casos son mínimas, ¿de acuerdo? Tal cual como está. Es un momento de mucho cambio, es un momento de mucha oportunidad. La tecnología es un producto humano, como tal, es bueno para algunas cosas, es dañino para otras y es totalmente irrelevante para un tercer conjunto de cuestiones. Entonces, lo único que tenemos que hacer es gestionar y manejar esa tecnología.